Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Kafka otra vez y del psicoanálisis. En esta ocasión voy a hacer una entrada pequeñita, un vídeo pequeñito para hablaros de la sublimación y otros mecanismos de defensa de tipo psicoanalítico para transformar impulsos o deseos inaceptables para el consciente y que están censurados por el inconsciente, reprimidos y que están a flote. Y son mecanismos de defensa que ya introdujo Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, para establecer esos mecanismos y protegerse frente pues, a la no aceptación o al rechazo o a la manifestación exacerbada de esos mecanismos de otra manera. Entonces, la sublimación en el psicoanálisis es un mecanismo de defensa que nos ayuda a ser más positivos. En cierta manera, lo explicaremos un poco. ¿En qué consiste con respecto a la literatura de Kafka? Porque en Carta al Padre se nota que tiene un rechazo profundo edípico, al padre edípico, que es el padre de Kafka, y se nota en su literatura, tanto si es para atender a esas sujeciones psicológicas o para rechazarlas o para complementarlas. Es un poco contradictorio y paradójico esa relación dicotómica entre padre e hijo, el padre edípico, que se parece más digamos, al padre que no es el prototipo de la heterogeneidad o la aceptación del padre como figura y rol autoritario del superyo, de la segunda tópica, que entra en conflicto con el ello, sino que es mucho más profundo, tiene una raigambre ligada un poco más a la neurosis obsesiva o la psicosis, desde el punto de vista de la patología psicoanalítica. No estoy refiriéndome a que lo cataloguemos hacia Kafka, pero sí que es verdad que se traduce mucho en su literatura y aquí vamos a ver cómo esto le sirve como pedagogía, como terapia para la escritura, que él mismo decía que no sabía hacer otra cosa que escribir. Incluso cuando él hablaba de escritura lo pasaba mal. No lo digo en palabras textuales, pero viene a decir, son algunas ideas que esboza a algunos amigos y a Max Brod. Entonces, en este ámbito, en el ámbito de la psicología psicoanalítica, de la teoría psicoanalítica, es un mecanismo de defensa de la mente que se produce cuando logras transformar impulsos considerados negativos para ti mismo, para tu propia conciencia o consciencia, en actividades placenteras, provechosas y productivas. Por ejemplo, escribir, por ejemplo, trabajar, siempre que no esté sometido de manera taxativa o de manera explotadora al trabajo, que también sería otra cuestión a dilucidar, porque Freud también, y en este caso Kafka lo plasma en su escritura, en sus narraciones, relatos breves y novelas cortas, el sentimiento de alienación, que Freud también lo acuña, el padre del psicoanálisis. La palabra sublimación tiene un trasfondo interesante en la RAE. Tiene dos vertientes de significado. Uno es la elevación y la exaltación en el decimiento, elevar a un grado superior un sentimiento, una emoción o un impulso. Y la segunda se circunscribe el ámbito de la física cuando se habla de que la sublimación se trata de pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, en cualquiera de las acepciones supone siempre un cambio de estado, un cambio de forma, una transformación, ¿vale? Se trata de transformar esos impulsos y esas emociones que Freud llamaba pulsiones de la libido, que eran cargas energéticas, en algo productivo, provechoso. En psicología, la sublimación se refiere a los impulsos humanos que se utilizan para canalizar sentimientos y emociones, o impulsos que son demasiado agresivos para que lo pueda captar la psique y aceptarlo de manera explícita, de manera plasmada en el día a día. Entonces, en la sublimación, que se parte del psicoanálisis de ello, le interesó la energía como impulso cauterizador y al mismo tiempo impulsivizador o impulsor de la actividad creativa, la actividad rutinaria, la actividad laboral, los sentimientos y emociones por otra persona o por otras personas, mecanismos utilizados para la mente para autoprotegerse.
y sigue siendo muy influyente en psicología cognitivo-conductual, sistémica, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de vertientes y disciplinas en psicología, pero el psicoanálisis lo abordó en su momento. Es una especie de consecuencia un elemento consecuencial del aprendizaje mismo, que sabemos que se efectúa por emulación o por imitación, o por ensayo y error. Entonces, Freud sostenía que entrar los impulsos del ego en conflicto con la moral del superyo, del superego, el padre autoritario, la moral, las normas, etc., pues era el yo, el ego, el que tenía que resolverlo de manera equilibrada, con una relación simbiótica entre ambas partes que supusieran ceder y dar, de manera que ese equilibrio fuera constante y uniforme, que no hubiera muchos altibajos, ¿no? Digamos, entre el superyo y el ello. El ello, desde la segunda tópica, el punto de vista de la segunda tópica, de los elementos que la componen, ahí residen los instintos primitivos, ¿vale? Las pulsiones más básicas. Se podría hablar de Eros y el Tánatos como un reforzatorio psicológico más espiritualista, ¿no? Porque lo desarrolla después, con el complejo de culpa. Pero eso es otro tema. Ahora estamos con el tema de la sublimación y de los mecanismos defensorios. Y la mente pues precisa de una forma de ocultar sus impulsos internos y, como hemos citado en la Freud anteriormente, esta lo traduce en varios mecanismos. La represión, que consiste en esconder el sentimiento en el inconsciente. La proyección, que se produce cuando ves tus propios sentimientos reflejados en otra persona o en otra cosa. Por ejemplo, Gregorio Samsa, el personaje de la Metamorfosis, es un desdoblamiento y una proyección al mismo tiempo, porque el autor, Kafka, lo traslada, lo proyecta, cosas que no quiere ver en sí mismo, como el tema de la explotación laboral, la burocracia, la alienación, la deshumanización de la persona dentro del capitalismo inhumano, o que es totalmente incompatible con la vida, desde el punto de vista de las relaciones que se efectúan entre capital y trabajo asalariado, como diría el marxismo. Eso también se ve en su obra. Y luego también la negación, consistente en no reconocer que eso que te molesta ha sucedido o sucede. Un ejemplo gráfico serían las cartas que mantenía epistolares, una relación epistolar entre dos o tres personas femeninas, dos mujeres, entre Kafka y esas dos o tres mujeres, y que él fuera asiduo de burdeles y al mismo tiempo no fuera capaz de mantener una relación sana, digamos en términos sexuales, con mujeres, y que prefiriera las cartas, porque también su padre se negaba a que concederían matrimonio a una de esas mujeres. Bueno, si leéis la biografía de Kafka os daréis cuenta. El desplazamiento también se ve en El artista del hambre, también se ve en K, en El proceso, el protagonista, que se ve envuelto en un juicio del que no conoce el caso, el motivo, el cargo penal, y que al mismo tiempo es aceptado por él mismo, en tanto en cuanto desconoce todo procedimiento judicializado que sea abierto. No le dice nunca el motivo de su culpabilidad y acaba mal. Entonces, un ejemplo de sublimación serían algunos impulsos sexuales considerados inaceptables o dañinos. Freud habla mucho de la sexualidad, de la libido, pero la libido abarca un campo mucho más extenso, el campo energético de las pulsiones. ¿Vale? Bueno, eso para hacer un pequeño resumen de lo que quiero esbozar con el padre edípico, el sentimiento de culpa, que la culpa precede a la falta, que el padre edípico lo distingue Freud del padre de Lacan, que es más tendente a casos de psicosis. Perdón. Y todo esto lo vamos a ir viendo en dos vídeos más que voy a hacer. Bueno, pues un saludo, espero que os haya gustado, estoy un poco catarrada y hasta la próxima. Chao.